colegas profesionistas. Hoy es un día súper importante, yo sé que ustedes también lo saben, es el International Project Management Day y la comunidad entera se volcó en redes celebrando. Sí, aplausos, aplausos, qué gusto. Y qué mejor forma de celebrar este día tan relevante para los apasionados de la gestión de proyectos que estar aquí escuchando, bueno, lo que vamos a escuchar es sumamente inspirador, sumamente contagioso, para todas las iniciativas que ustedes estén desarrollando, no importa de qué sector, nos acompañen, no importa qué nivel de madurez tengas como project manager, siempre escuchar otros proyectos que se logran y que se logran al éxito del que vamos a escuchar es bastante enriquecedor. Muy feliz día a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por celebrar con nosotros juntos a través de este webinar. Y pues si les parece bien, vamos a comenzar oficialmente este momento. Como les decía, es un placer para mí estar con ustedes en este cuarto webinar de la serie Los proyectos más influyentes de México 2025, una iniciativa que se realiza de forma colaborativa entre los 5 capítulos de PMI de nuestro país. Es un honor acompañarles como su presentadora y esta noche aprenderemos de un proyecto muy especial, por supuesto especial porque estamos celebrando el International Project Management Day, pero también porque es una historia inspiradora que literalmente llegó hasta el espacio. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo en todo el país. Déjenme les cuento un poquito de Proyectando México para los que se conectan por primera vez. Proyectando México nació con la misión de integrar, impulsar y transformar la comunidad de project managers y agentes de cambio, con el objetivo de proyectar a México a través de la excelencia en la gestión de proyectos. Gracias al esfuerzo conjunto de los capítulos de PMI en nuestro país, esta iniciativa se ha consolidado como un espacio de aprendizaje, colaboración e inspiración para nuestra profesión. En esta edición conoceremos la historia de Aztecsat One, el primer nanosatélite mexicano desplegado desde la Estación Espacial Internacional. Esta noche nos acompaña Erika del Carmen Sevilla García, PMP, líder de proyectos, profesora universitaria y tech speaker, reconocida como una de las 25 mujeres en la ciencia en Latinoamérica por 3M. Bienvenida, Erika, y muchas gracias por compartir con nosotros este caso extraordinario de liderazgo e innovación y gestión de proyectos. Con esto cedo la palabra y la pantalla a nuestra invitada especial, Erika. Muchísimas gracias por esta noche y todo tuyo el micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar el día de hoy, que como bien mencionabas, Irina, pues para los que estamos en esta profesión y en esta disciplina de la dirección de proyectos, pues es un día de fiesta, es un día de celebración y agradezco muchísimo el honor de justamente pues ser hoy quien trae un poquito de un proyecto bien importante que causó un hito aquí en nuestro país y que pues podamos celebrar con este proyecto que causó euforia, que fue un éxito y que hoy en día sigue todavía resonando. Entonces, pues agradezco el honor de poder compartir esto justamente el día de hoy y celebrar con ustedes pues esta fecha tan importante para nosotros los que estamos en el área de proyectos. Y bien, bueno, para comenzar, esta charla se ha llamado Transformando sueños en resultados, puesto que prácticamente este proyecto arranca como un sueño dentro de la universidad de enviar un nanosatélite al espacio. Y bueno, su nombre fue Aztec-SAT-1, primer nanosatélite mexicano desplegado desde la Estación Espacial Internacional. Entonces, para tener un poquito del contexto del impacto nacional que este proyecto ha tenido a través de estos años, pues les pediría si me pueden apoyar en backstage para reproducir el video, por favor. Gracias.
una historia de éxito de mexicanos, una historia que parece, bueno, que está en el terreno de la ciencia ficción. México estará, pues, lanzando un nanosatélite. Fabricado por estudiantes e investigadores mexicanos. Fue escogido en nuestro país y en particular la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, para fabricar un nanosatélite. Este es el primer dispositivo de este tipo fabricado en México y que será puesto en órbita desde la Estación Espacial Internacional. Fue construido por estudiantes y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. El satélite fue creado por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, apoyados por la NASA. La Universidad Popular del Estado de Puebla acaba de hacer historia en el mundo de la investigación espacial. La UPAEP. La UPAEP conquista el espacio. El primer nanosatélite mexicano, el AztecSat-1 de la UPAEP. El AztecSat-1. 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 El AztecSat-1. AztecSat-1 fue lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, el nanosatélite AztecSat-1. 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, pues, bueno, ese video justamente les da un poco de contexto de lo que fue AztecSat-1, el primer nanosatélite mexicano que se desplegó desde la Estación Espacial Internacional. Y bueno, en este momento les estoy compartiendo ya mi pantalla para platicarles un poquito de qué fue este proyecto, ¿no? Como bien lo mencionaban al inicio, cuando le dieron un poco de mi semblanza, pues yo me encuentro en el área académica, yo trabajo en la UPAEP, soy profesora de la Facultad de Ingeniería Industrial, Logística, Manufactura y Automotriz, y pues principalmente trabajo justamente con estudiantes de diferentes ingenierías, y una de mis áreas viene siendo la parte de la dirección de proyectos, ¿no? Entonces, este proyecto fue bien importante, se desarrolló del 2017 al 2019, realizando el lanzamiento en el 2020. Pero antes de comenzar a platicarles de esto, me gustaría mencionarles pues justamente qué es un CubeSat, porque a veces pues no todos estamos familiarizados con esta clase de conceptos. Y bueno, entendemos que un CubeSat justamente es una clase de nanosatélites, existen diferentes tipos de nanosatélites, pero en este caso los CubeSats se caracterizan por estos principios que ven ustedes aquí. El tamaño justamente es en forma de cubo, como lo pueden ver ustedes en la imagen, y generalmente pues se les habla como si es de 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, etcétera. Pueden ver ustedes aquí en la imagen de acá abajo que estos son los tamaños estándar que ya existen de los CubeSats. En este caso, AztecSat-1 fue de la unidad más pequeña, es decir, midió solamente 10 por 10 por 10 centímetros por lado. Si ustedes lo quieren imaginar versus algún tamaño, piensen en una caja de zapatos todavía es más grande que lo que fue este pequeño CubeSat, ¿no? Entonces, depende mucho de la misión, de todo el tipo de electrónica y componentes que se necesiten para resolver la misión, pues depende justamente el tamaño que requiere para estas unidades, ¿sale? A 1.3 kilogramos
De hecho, ASTECSAT 1 quedó en el límite de 1 kilogramo. Ustedes pueden ver aquí del lado derecho la imagen. Esta imagen que pueden ustedes localizar es justamente tal cual el nanosatélite cuando se desplegó al espacio. De hecho, en unas fotos que les mostraré más adelante, algo que nos hizo distinguirlo así, aunque sea fuera muy diminuto, fue justamente esta tapa roja que caracteriza por el logotipo de nuestra institución, nuestro país México, y el logotipo de la misión, ¿no? Ahora, ¿quiénes fueron los interesados claves en este proyecto? Principalmente la NASA, la UPAEP como universidad que desarrolló el proyecto, y en este entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, dado que para que la NASA trabaje a través con una organización o con una institución educativa, necesitaba otra instancia gubernamental para bajar este proyecto. Cabe mencionar que algo relevante de esta misión es que ASTECSAT 1, el nombre ya viene derivado por parte de NASA. NASA asigna la misión y NASA asigna el nombre del proyecto. El nombre deriva de Aztec por la cultura azteca, Tech por la tecnología y SAT porque pues era un satélite, ¿no? Que estaría trabajando en el espacio. Y esta imagen que ustedes logran ver aquí en el centro, pues fue el logotipo distintivo de la misión, ¿sale? Entonces, gracias a la colaboración de estas tres instituciones, pues hoy podemos estar platicando de este hito histórico en el camino espacial de nuestro país. Y bueno, muy grandes rasgos, ¿de qué trató la misión ASTECSAT 1? Bueno, ustedes pueden ver aquí un diagrama de en qué consistió. Lo que tenía que hacer este pequeño nanosatélite era comunicarse con una constelación de satélites llamada Globalstar, que es la que ven ustedes aquí en la parte de abajo. Entonces, en este caso, Globalstar ya es una constelación comercial de satélites que puede bajar comunicación datos de manera más rápida. La intención a través de este CubeSat es justamente comprobar que un CubeSat, es decir, un satélite de estas dimensiones tan pequeñas, tiene la capacidad de comunicarse a una constelación más grande para hacer más eficiente el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque esta clase de satélites tan pequeños, generalmente para bajar la información, requieren de una estación terrena, como lo pueden ver de aquí del lado izquierdo. Entonces, para bajar la información dependemos de que cada vez que el satélite llegue a pasar por esta estación terrena, tiene solamente entre 3 y 4 minutos para bajar la información que quiera desplegar de su misión en esta estación terrena. Y de ahí alrededor del mundo, diferentes radioaficionados también pueden comunicarse con el satélite, pero en este caso, nuestra estación terrena ubicada en UPAEP dependía en este sentido solamente de cuando el satélite pasara orientado a esta estación. Si ustedes lo imaginan en misiones más grandes, por ejemplo, alguna misión que sea de toma de fotografías, descargar fotografías, ustedes lo saben y creo que lo vivimos hasta en el celular, a veces es muy tardado. Si pensamos que el satélite solamente tiene una línea de vista de 3 a 4 minutos, entonces realmente bajarías casi nada de información cada vez que pase. Entonces, ¿qué tratamos de hacer a través de esta misión? Fue una misión de demostración de tecnología donde el satélite pequeño, en este caso ASTECSAT 1, tenía la capacidad de comunicarse con una constelación más establecida, más grande, y obtener una cantidad de datos pues bastante amplia dependiendo de la misión que se requiera, ¿ok? Entonces, cabe mencionar que algo destacable de este proyecto también, si bien es cierto, se han lanzado tal vez otro tipo de tecnologías, fue uno de los logros bien importantes fue que llegó a la Estación Espacial Internacional y como ustedes sabrán, pues aquí hay astronautas, ¿verdad? Hay personas y en función de eso, los estándares de seguridad para llegar a la Estación Espacial Internacional son 3 veces más que si fuera una misión más simple que no pasara por este lado, ¿no? Entonces, eso evidentemente agregó complejidad al proyecto. Ahora, este proyecto tenía 3 objetivos principales. El primero, debíamos desarrollar un CubeSat certificado para vuelo para su despliegue desde la Estación Espacial Internacional. Es decir, teníamos que pasar todas las evaluaciones que te hace la Estación Espacial Internacional para validar que era seguro llegar justamente ahí donde están los astronautas, ¿no? Entonces,
Evidentemente, pasar todo este tipo de evaluaciones fue pues bastante complejo, ¿no? Y para eso necesitamos metodología, necesitamos un plan, necesitamos justamente toda la disciplina de dirección de proyectos que ahorita vamos a platicar cómo la implementamos dentro de este proyecto. Como punto número 2, el proyecto AztecSat debía demostrar también la comunicación con la red Global Star como un método para ampliar la disponibilidad de comunicaciones en las misiones CubeSat. Generalmente esta clase de misiones de CubeSat se da alrededor del mundo en muchas universidades. Si bien es cierto, en México empezábamos apenas el camino alrededor del 2017, en instituciones de Estados Unidos y otros países, pues ya han lanzado CubeSats también con sus misiones. Entonces, esta es una manera para eficientar, pues, el bajar información de todas esas misiones, ¿no? Y número 3, el proyecto AztecSat 1 debía utilizar un radio para recibir comandos en la estación terrena. Entonces, también eso llevó a desarrollo de infraestructura dentro de los laboratorios de la universidad para instalar una estación terrena, probarla y, pues, justamente lograr comunicarse con el satélite. Ahora, como todo proyecto, algo que NASA nos demandaba también había que establecer cómo íbamos a evaluar el criterio de éxito de la misión para poder decir que la misión fue exitosa al 100% y justamente estar el día de hoy compartiendo con ustedes estos grandiosos resultados. El primero nuestro primer éxito, lo llamamos éxito mínimo, era entregar el nanosatélite listo para vuelo a la NASA. ¿Qué significa esto? Que se hubieran pasado todas las evaluaciones del satélite. ¿Qué tipo de evaluaciones se le aplican? Bueno, se le hicieron pruebas de vibración para que una vez ensamblado el satélite, ustedes pueden imaginar, este satélite va en un dispositivo dentro de un cohete y si han visto las películas de NASA o algunos lanzamientos, pues imaginarán la cantidad de vibración que esos cohetes traen a la hora que despegan. Entonces, en este caso, el satélite tenía que tener la capacidad de aguantar toda la vibración sin desconectarse nada, sin fallar nada, sin romperse nada. Y entonces en NASA, en los laboratorios ambientales de NASA, se le aplicaron toda esta clase de evaluaciones rigurosas. Al final nos entregaron un certificado cuando el satélite pasó todas estas aprobaciones. El siguiente le llamamos éxito nominal. ¿Qué es un éxito nominal para nuestro proyecto? Era que además de haber pasado justamente el tema de la certificación de todas las pruebas ambientales, lográramos llegar a la Estación Espacial Internacional y que fuera liberado sin ningún inconveniente. También, si han visto noticias o si han visto videos, películas, muchas veces suceden accidentes tan solo en el despegue del cohete y toda la carga útil, es decir, todo lo que llevan en su interior estos cohetes, pues se pierden y afectan obviamente las misiones que llevaban. Algunos son bajo, digamos, riesgos externos, sin embargo, pues también deberíamos considerarlo para ver el éxito nominal de nuestra misión. En este caso, sin problema, llegó a la Estación Espacial Internacional y además empezó su funcionamiento en modo seguro, es decir, poder empezar a transmitir los primeros datos. Y el éxito integral, entonces, era que se lograra, bueno, ya lo certificamos, ya lo lanzamos, ya lo liberamos, y entonces ahora puede empezar a comunicarse con la constelación Global Star, ¿no? Es decir, empieza a llegar el primer bip de mensajes, de paquetes de información de nuestro nanosatélite. Como esta era demostración de tecnología, como tal, no iba a tomar fotografías, no tenía una misión, digamos, más allá, sino mandaba el estado de salud del satélite, es decir, el nivel de baterías, la temperatura del satélite, el estatus general, si algo estaba fallando en su interior, por ejemplo, el estado de salud o el estado general del satélite, ¿no? Y eso se mandaba justamente a través de datos, paquetes de datos recibidos en la constelación Global Star. Si se cumplían estos 3 criterios de éxito, podíamos decir que nuestra misión era exitosa al 100%. En este caso, se lograron cumplir los 3 criterios de éxito, por tanto, se dice que el éxito de AztecSat 1 es un éxito integral, puesto que hemos cumplido con todo lo que la misión nos dictaba. Bueno, ¿y quiénes están detrás de este gran proyecto? Pues como siempre sabemos, lo más importante
en el desarrollo de los proyectos, pues son las personas, ¿no? Y bueno, en esta foto pueden ver a, tal vez no todo el equipo, pero gran parte del equipo que estuvo trabajando, tanto profesores y estudiantes dentro del proyecto. Aquí pueden ver en esta foto, de hecho todos estamos como señalando a esta réplica del satélite. Esta es una réplica, no es el satélite real, puesto que el satélite real se manipula en laboratorios especiales llamados cuartos limpios y bueno, con ciertos trajes igual especiales para su manipulación. Entonces, aquí pueden ver en la parte de adelante, pues varios de los profes y acá pueden ver varios de los estudiantes. Esta foto, de hecho, se tomó alrededor de octubre, noviembre del 2019, un par de meses o un mes antes de lo que iba a ser el lanzamiento, ¿no? ¿Qué me gustaría destacar de este equipo? Fue un equipo multidisciplinario formado por estudiantes de diferentes ingenierías. Aquí participaron estudiantes de ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, en diseño automotriz, ingeniería aeroespacial, ingeniería aviónica, entre muchas otras más que hay dentro de la universidad. Pero no solamente fue un equipo de ingenieros, a veces pensamos en este tipo de tecnología y solamente pensamos en ingeniería. Sin embargo, también hubo gente del área de derecho, por ejemplo, puesto que para poder lanzar algo al espacio necesitamos muchas regulaciones, muchas normativas que cumplir, mucha documentación también, gente del área de diseño, de cine, de mercadotecnia para darle la difusión al proyecto. Y bueno, hicimos un trabajo conjunto. De acuerdo a la división del trabajo, de hecho, NASA maneja muy bien todo lo que son sus handbooks y toda la parte de reglamentación y normativas. Y de acuerdo a la sugerencia y a sus líneas de trabajo, ellos nos dividieron en 11 sistemas de trabajo. Ahorita vamos a ver justamente la estructura de desglose de trabajo, la EDT, que NASA trabaja ya sea para un CubeSat así de pequeñito como ven ustedes, o para un proyecto de misión a Marte o misión a la Luna, ¿no? Alrededor de 60 personas fuimos las que estuvimos trabajando en este proyecto, de los cuales esas 60, 12 fueron profesores. Contamos, y algo muy valioso es que contamos con la mentoría de ingenieros de la NASA. Creo que eso es como mucho de las lecciones que aprendimos. En este camino, si bien es cierto, ellos no nos decían exactamente qué hacer, sí justamente nos dirigían o nos daban mentoría sobre las mejores prácticas a la hora de ejecutar un proyecto de esta magnitud. Y además logramos tener también una colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, si ubican en el mapa, bueno, Puebla está en el centro, Chihuahua está hasta el norte y sin embargo, también uno de los 11 sistemas de los que ustedes ven reflejados aquí, uno de ellos era de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes también colaboraron con nosotros y en varias de las evaluaciones viajaron hasta Puebla para estar presentes acá con el equipo. Ahora, aquí justamente pueden ver la estructura de desglose de trabajo propuesta por NASA. Como un panel, digamos, nada más de asesores, estaban la parte de los mentores. Nuestros mentores, como ya mencioné, fueron ingenieros de NASA, especialmente de la división de NASA Ames, que está en California, y también habían algunos elementos de la Agencia Espacial Mexicana. En este caso, NASA divide sus proyectos de la siguiente manera. Como sistema número 1, y como seguramente ya han leído en varios casos de éxito del PMI, para ellos es vital la administración del proyecto. Entonces, el sistema número 1 en sus proyectos siempre es el Project Management, del cual tuve la fortuna de ser líder de este sistema y justamente articular y coordinar pues todo el proyecto, ¿no? El siguiente sistema lo incluye ingeniería de sistemas, que es el gestor técnico con todas las habilidades técnicas del proyecto. Entonces, en realidad la parte de Project Management y el System Engineering en esta clase de proyectos van muy de la mano. Por ejemplo, en el caso de Project Management, cuando llegamos a un tema de evaluación de riesgos, mi función era evaluar, listar y revisar con todos los profesores los riesgos en general que conllevan la gestión, tiempos, dinero, planeación de actividades, infraestructura, etcétera. Y el ingeniero de sistemas veía toda la parte de los riesgos técnicos del proyecto, por ejemplo.
Igual en la parte de manejar el cronograma del proyecto, también lo manejamos en conjunto porque se hizo un cronograma bastante extenso de todo el proyecto. Fue un proyecto, como les mencionaba, de 3 años y pues en realidad aquí lo usamos en Microsoft Project. Ya llevamos toda la planeación solo del cronograma del proyecto. Otro sistema importante en esta clase de proyectos espaciales es la seguridad y la garantía de la misión. Es como un área de auditoría. ¿Cómo garantizamos que se están cumpliendo con todas las normativas que en este caso nos dictaba la Estación Espacial Internacional y además todas las normativas del estándar CubeSat? Uno lanza un satélite al espacio y cuando tú lo lanzas también tienes que comprobar qué va a pasar en el espacio y que no se va a convertir en basura espacial. Tienes que demostrar, de acuerdo al tipo de materiales que componen el satélite, que en algún momento, cuando, digamos, regrese a la atmósfera, este satélite se desintegra. Esto sucedió también con ASEXAD 1. Y toda esa parte documental se lleva en este sistema. El cuarto sistema que integraba nuestro proyecto es el sistema de ciencia y tecnología. ¿Qué hace ciencia y tecnología? Todas las simulaciones de la órbita para ver cuántas veces al día, por dónde va a pasar nuestro satélite, quiénes pueden llegar a escuchar, digamos, algún bip del satélite. Y cuando digo escuchar, es decir, que se pueden conectar a través de sus estaciones terrenas en el satélite. Es un área muy importante porque hace todas las simulaciones en software especializado. En este caso, nosotros usamos STK para hacer todas las simulaciones de órbita para cuando se llegue a la operación de la misión. El sistema número 5 es el payload o carga útil, que justamente fue el diseño de la tarjeta que iba a ser la comunicación directa con el Global Start. En este caso, esta tarjeta en la universidad incluso fue patentada por quienes desarrollaron este sistema. El sexto sistema se subdivide por la cantidad y la importancia que incluye. El spacecraft es como tal, el satélite como tal. Si lo pensamos ya en un proyecto más grande, por ejemplo, no sé, un cohete a Marte, pues el spacecraft sería justamente este cohete y todos los sistemas que lo integran. En nuestro caso, el spacecraft era el CubeSat, subdividido en 5 sistemas más. El primero es el ADCS, que es el sistema de control. Una vez liberado, cómo logramos estabilizar en el espacio el satélite. La parte de la electrónica, súper importante, por los paneles solares, la recarga de las baterías, etcétera. Todas las conexiones, arneses y demás que lleva, en este caso, el CubeSat. El software de vuelo, pues, súper importante también, pues es toda la programación que conlleva para comunicarse con el satélite. La evaluación térmica, ustedes saben que en el espacio nos enfrentamos a diferentes temperaturas extremas, muchísimo frío, muchísimo calor, entonces también se hicieron evaluaciones térmicas para ver que el satélite iba a soportar, en este caso, las temperaturas extremas del espacio. Y como tal, la estructura mecánica, que en este caso es quien integra y quien lleva por dentro todas las tarjetas, conexiones y demás que el satélite necesita. Que en las imágenes que han visto, pues es la cajita, ¿no? La estructura como tal del cubito. El sistema número 7 lo integra el sistema de operación de la misión. Son los encargados que una vez que se despliega y empieza a operar el satélite, mantienen la operación. Si ustedes han visto las películas de NASA, es como el centro de mandos de la NASA, donde se conectan o comparten con los astronautas justamente. Nosotros en la universidad contamos con un espacio para, en este caso, monitorear toda la parte del satélite, ¿no? Servicios de lanzador. Aquí es bien importante porque dependiendo del tipo de lanzador en el que vas a viajar, o sea, en el cohete que te vas a ir, pues necesitas cumplir ciertos parámetros o ciertos trámites. No es lo mismo, por ejemplo, tal vez usar un lanzador ruso, uno japonés o en este caso uno de SpaceX, como fue nuestro caso, aunque es americano, ¿no? Entonces hay que cumplir igual muchos reglamentos, mucha documentación y eso se encarga este sistema. El 9 fue la estación terrena, encargados de operar toda la parte de la comunicación a tierra y aquí estaba subdividido con la parte de licencias y permisos, que son todos los trámites tanto nacionales o internacionales que tuvieron que hacerse para el traslado del satélite y también para la operación de este en el espacio. Ustedes imagínense cómo se llevaron el satélite
aquí de México a Estados Unidos, por ejemplo, a NASA Ames, para justamente hacerle todas las pruebas. Si ustedes piensan en el aeropuerto, pues cuando uno va a viajar siempre te pasan por la parte de la revisión y justamente los rayos X. El satélite viajó en un maletín, pero por el tipo de dispositivo que es, no puede pasar por rayos X. Pero tampoco es como que en el aeropuerto nos iban a dejar pasar, pues nada más así sin alguna revisión previa, ¿no? Entonces se hizo muchísima gestión detrás con las aerolíneas, con el aeropuerto, para obtener los permisos para que lograran subir el satélite al avión sin necesidad de pasarlos por rayos X. Hay mucha normativa que en ese sentido también hay que cumplir. Un sistema número 10 que hablaba de la integración y pruebas, es decir, todas las pruebas ambientales que hace un momento les mencioné que debían hacerse, debemos de tener un orden de cómo hacer estas pruebas. Por ejemplo, les mencionaba que se hicieron pruebas de vibración. Se tiene el satélite, se introduce en un dispositivo, lo meten a una prueba de vibración extrema y después de esa vibración tenemos que volver a probarlo y ver que funciona. Si funciona, te pasas a la siguiente prueba. Por ejemplo, podría ser la prueba de termovacío, ¿no? Para ver justamente que soporta frío extremo, calor extremo y después que sale de esa prueba, volver a probar que sigue funcionando. No podemos hacer todas las pruebas, digamos, una tras de otra. Después de cada prueba hay que justamente establecer que sigue funcionando el satélite. Entonces, para todo esto, pues muchísima documentación de definición del proceso de integración y pruebas. Y por último, y justamente es parte de lo que hoy, gracias a la gran divulgación del proyecto, pues me trae aquí a platicarles un poquito de esta gran experiencia. Contamos con un equipo de educación y divulgación subdividido en un área de documental. En este caso, en la universidad existe la carrera de cine y aquí varios estudiantes pues se dedicaron desde el día 1 a recopilar todo el material gráfico, videos, etcétera, del proyecto. Diseño gráfico para tener una imagen, cómo transmitir, el logotipo, etcétera, ¿no? Y la parte de prensa, que es la parte de divulgación. Entonces, como pueden darse cuenta, pues un proyecto universitario no podemos medirlo igual que un proyecto en la industria, ¿no? O sea, el reto fue muy grande justamente porque en una universidad, en los proyectos que desarrollamos, no siempre estamos acostumbrados a trabajar con metodologías tan estrictas, con estándares tan rigurosos como lo es trabajar en un proyecto para la NASA. Y aquí les traigo una imagen tomada del NASA Space Flight Program and Project Management Handbook, justamente uno de las directrices o estándares de NASA, donde aquí definen el ciclo de vida para los proyectos que ellos tienen. Dependerá obviamente de la magnitud o de la complejidad del proyecto si pasa por todas las evaluaciones que aquí listan y dependiendo también todos los requerimientos que piden en cada evaluación. Dependiendo del tipo de proyecto también es cuáles aplican. En este caso pueden ver que ellos dividen el ciclo de vida del proyecto en una prefase A, que es como el estudio del concepto, una fase A, que es el concepto y el desarrollo de la parte de la tecnología, diseño preliminar, el diseño final y la fabricación, ensamble, la operación y el cierre oficial del proyecto. Y estos triangulitos que vemos aquí son como los puntos decisivos para pasar de una fase a otra. Esto fue un reto muy grande, como ya les mencionaba, porque pues a veces cuando los estudiantes van a un examen, por ejemplo, pues uno está tal vez nervioso, presentan su examen y bueno, se les asigna una calificación, ¿no? Pero en este caso, los estudiantes evaluados no eran evaluados por nosotros, profesores. Al contrario, nosotros maestros teníamos la función y pues en este caso el reto de prepararlos a ellos para presentar una evaluación ante los ingenieros de la NASA. Los ingenieros de la NASA viajaban regularmente a México cada vez que íbamos a brincar de una fase a otra para venir, escuchar a los estudiantes y evaluar sus documentos y evaluar justamente todo el desarrollo que estaban en este caso haciendo, ¿no? Y aquí en esta lista, ya en el nivel inferior, pueden ver las revisiones que ellos hacen a su proyecto. En este caso hacen una revisión de concepto de la misión para evaluar, por ejemplo, que lo que están proponiendo como misión, en este caso, pues va de acuerdo, cumple con presupuesto, tiempos, etcétera, con todos los elementos que necesitan evaluar.
Nosotros no tuvimos esta evaluación puesto que la misión fue dada por ellos mismos. Entonces, ellos ya habían evaluado la necesidad de esta misión. Nosotros, nuestra primera prueba o evaluación fue la revisión de requerimientos del sistema. Sabemos que en la parte de Project Management es súper importante entender y escuchar la voz del cliente y entender a detalle lo que son todos los requerimientos técnicos del proyecto. Y para eso, pues fue un gran reto porque no teníamos un proyecto referente en nuestro país que ya se hubiera regido bajo estos estándares tan rigurosos, ¿no? Y también en la universidad, pues nosotros también empezamos a aprender mucho en ese sentido de leer sus estándares, la normativa, cómo administrar un proyecto adecuadamente, etcétera. Una vez que pasamos esta evaluación, nuestra siguiente evaluación fue la revisión del diseño preliminar. Aquí lo que hicieron fue evaluarnos la planeación del proyecto, nuestros cronogramas, nuestra matriz de riesgo, la matriz de requerimientos nuevamente si tuvo alguna actualización y las primeras propuestas del diseño de cada uno de los subsistemas del proyecto, es decir, cómo estaban diseñando el acomodo de las tarjetas, cómo estaba la parte del CubeSat, qué elementos se le iban a incluir, etcétera, para después pasar a una revisión del diseño crítico, que esta es la que define justamente compra de componentes y ya pasar al diseño definitivo de lo que el CubeSat iba a hacer. Cabe mencionar que esta es una de las evaluaciones más rigurosas. De hecho, ellos llaman una revisión delta cuando en su mayoría pasaste casi todos los elementos y tal vez tienes algunas cosas que mejorar. En nuestro caso, tuvimos una evaluación delta del diseño crítico de 3 sistemas que aún los ingenieros de NASA consideraban que no tenían el grado de madurez suficiente para pasar a la siguiente fase del proyecto. Entonces, bueno, ahí tardamos y ahorita lo van a ver en algunas fotografías que les voy a mostrar. Algún tiempo entre brincar de una revisión a otra, ¿no? Después vino la evaluación de la revisión de integración de sistemas, es cuando ya ensamblan todos los componentes como tal en el satélite, y después se lo llevaron a las pruebas ambientales a NASA Ames para también hacer pruebas de operación y las pruebas de vuelo, ¿no? Las que tengo justamente subrayadas de color rojo son las evaluaciones formales que como equipo nosotros enfrentamos durante todo el ciclo de vida de nuestro proyecto. Y bueno, ahí se los platiqué un poquito y aquí lo podemos ver en fotografías. Hubieron 2 momentos, digamos, cumbres en el proyecto para el arranque. El primero fue en mayo del 2017, cuando parte de la comitiva de la dirección, rectoría y demás de la universidad viajaron a NASA Ames para oficializar el arranque del proyecto. Viendo de izquierda a derecha, aquí vemos al maestro Eugenio Urrutia, que en este caso era el director general del proyecto y también vicerrector de la institución. En segundo momento vemos aquí a Andrés Martínez, el mentor principal por parte de la NASA y quien justamente confirió a la universidad el desarrollo del nanosatélite en UPAEP. El maestro Carlos Duarte, representante de la Agencia Espacial Mexicana, el rector de nuestra institución, el doctor Emilio Baños, y el doctor científico, el responsable científico de la misión, el doctor Héctor Vargas Martínez. Y esto se realizó en mayo del 2017. Después, los de NASA viajan, en este caso UPAEP, a México, a Puebla, y conocen al equipo de estudiantes y profesores. Aquí, bueno, nos vemos en pequeñito, pero pues aquí estamos todos en el arranque oficial. Se hizo un gran evento en la institución para dar a conocer a la comunidad universitaria el proyecto que estábamos desarrollando. Y como pueden darse cuenta, de julio a octubre de 2017, pues fue un tiempo muy corto en el que tuvimos que prepararnos para pasar la primera evaluación. Y nuevamente aquí el ingeniero Andrés Martínez de NASA viaja a nuestra institución y ven los primeros avances. En este caso, en infraestructura se tuvo que desarrollar este pequeño laboratorio que ustedes pueden ver aquí, que se le conoce como cuarto limpio, que es el lugar donde se ensambla y desensambla para pruebas el satélite. Y es como entrar a un quirófano, ¿no? Entran todos vestidos con un traje especial, no pueden haber más de ciertas nanopartículas, etcétera. Entonces,
es un lugar en este sentido muy cuidado en cuanto al ambiente. ¿Sale? Y bueno, del lado derecho aquí, de hecho, estaba yo con mis estudiantes en clase y tuvimos la visita de la comitiva de la Agencia Espacial Mexicana y de NASA. Él es un ingeniero de Boeing y ellos ingenieros de la NASA, que dieron una charla a los estudiantes y bueno, llegaron a la primera evaluación. La siguiente evaluación fue en febrero del 2018, que fue la de revisión del diseño preliminar. Aquí les comparto algunas imágenes de lo que fue el modelado en 3D utilizando CAD. En este caso usamos el software de SolidWorks para modelar justamente cada uno de los elementos que iban a ir dentro del nanosatélite. Y como pueden darse cuenta, pues los que están presentando, de hecho aquí ya en la siguiente evaluación pasamos de febrero a julio del 2018, quienes presentaban en estas evaluaciones, pues justamente eran los estudiantes, ¿no? Y aquí pueden ver en esta imagen, pues aquí está el panel de revisión. Los que tienen aquí el papelito blanco, pues venían de la Agencia Espacial y acá venían ingenieros de NASA y el resto éramos profesores y demás parte del equipo, pero pues los que se lucían presentando aquí eran los estudiantes, ¿no? Y pueden darse cuenta que de julio del 2018, de venir de revisiones que pues igual y en tiempo nos llevamos ciertos meses, casi prácticamente nos llevamos un año para pasar a la siguiente evaluación, o sea, ya del diseño crítico a la realidad de tener el satélite, las tarjetas, el diseño y todo para empezar a operar. Aquí pueden ver todos los componentes que integran el CubeSat desensamblado y acá pueden ver una imagen con el traje especial que les mencionaba para manipular en este caso el nanosatélite. De hecho, eran muy pocos los que tenían acceso a este laboratorio y aquí pueden ver el AztecSat siendo ensamblado dentro de los laboratorios de ingenierías de la universidad, previa a irse justamente a la NASA para las primeras pruebas ambientales. Y bueno, acá ya les comparto, una vez que ya se integró dentro de la universidad, aquí pueden ver, esta es una imagen de la prueba de termovacío que se le hizo. Esto ya es en los laboratorios de la NASA, donde pues prácticamente dejaron 24 horas el satélite exponiéndolo a las diferentes temperaturas para probar justamente su desempeño. Y aquí pueden ver la foto de uno de los estudiantes destacados dentro de la misión. Él es Luis Fernando Rodríguez Contreras, actual ingeniero, egresado también de nuestra institución, que justamente viajó a la NASA a hacer pues estas pruebas ambientales en los laboratorios, ¿sale? Y durante esta etapa, en ese verano del 2019, se realizó una prueba con NanoRacks. En este caso, NanoRacks es el proveedor que despliega o que nos da, digamos, el contenedor para viajar dentro del cohete. Y aquí, por ejemplo, una de las pruebas que tenía que hacerse era ver que por dimensiones, con las antenas dobladitas y que todo correctamente, entra el CubeSat. A veces cuando no se lleva bien la parte de las dimensiones por 1 o 2 milímetros, ya no encaja correctamente. Cabe mencionar que en este desplegador, pues no solamente iba a viajar hasta AztecSat, sino además iba a ir otro satélite de 2 unidades. Entonces iba a haber como el espacio de 3 cajitas ahí adentro, ¿no? De hecho, aquí aparece la fecha, fue el 19 de junio del 2019. Una vez que todas estas pruebas ambientales se acreditaron, logramos pasar a nuestro siguiente hito, que fue la evaluación de listos para vuelo, conocida como FRR, y esto fue en agosto del 2019, donde nuevamente, en este caso, nuestro rector, gente de la agencia, viajan a NASA para ver el resultado de las pruebas y algunos otros nos quedamos desde Puebla para presentar a distancia, videoconferencia, nuestros avances y documentos del proyecto que hablaban que estábamos listos para volar al espacio. Y bien, una vez que estamos listos, también no bastan las pruebas que hace NASA, también el proveedor de lanzamiento necesita garantizar que todo va de acuerdo a la normativa. En octubre del 2019 se hacen las últimas pruebas y este es el último momento donde prácticamente ven por fuera aquí al satélite, lo integran en este dispensador y no lo volvemos a ver hasta que se despliega en la Estación Espacial Internacional y eso ya por imágenes, ¿no? Entonces estuvo guardadito en este desplegador desde el octubre
hasta diciembre del 2019, donde oficialmente se realiza ya el lanzamiento del cohete, que en el interior llevaba pues diferentes tipos de carga útil, ¿no? Entre ellas ASTECSAT-1. En esta foto pues pueden ver parte del equipo que tuvimos la fortuna de viajar y me incluyo entre ellos. Acá estoy justamente y viajamos al emblemático complejo del Kennedy Space Center, que pues creo que es muy conocido por todas las películas cuando sale NASA. La fecha de nuestro lanzamiento fue el 5 de diciembre del 2019. La misión se llamó CRS-19 de SpaceX. De hecho, si la buscan en Google, ahí encontrarán pues más distintivos de esta misión y de hecho más investigaciones que viajaron a la estación espacial, y fue a bordo de un cohete Falcon 9 en la cápsula Dragon desde Cabo Cañaveral en Florida. Y una vez que el lanzamiento se realizó de manera exitosa en el complejo de NASA Ames, y eso fue como motivo de mucho orgullo para el equipo, desplegaron esta imagen felicitando al equipo por el gran lanzamiento que se tuvo, ¿no? Y en NASA, cada vez que se hace un lanzamiento, cada uno de ellos tiene su propio parche. Y este parche nos lo regalaron ahí en las instalaciones de NASA. No los venden, en este caso son únicos, específicos para esa misión, ¿no? Entonces, por así decirlo, digamos que son coleccionables. Y eso me lleva ahora a compartirles el video. Y este video que pueden ver ustedes ahí es justamente el momento del lanzamiento. Nosotros, los que viajamos a NASA, tuvimos la fortuna de verlo desde un balcón VIP de ahí del complejo del Kennedy Space Center, obviamente a muchísimos kilómetros, pero a pesar de los kilómetros, el edificio temblaba de, pues, justamente la potencia del despegue del cohete. Y bueno, tuvimos esa fortuna, aquí parte de la comitiva que viajó. Y esta es la integración justamente del brazo robótico a lo que era la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, este proyecto, como pueden darse cuenta por las fechas, el satélite se lanzó en el 2019, en diciembre, y empezó su operación en febrero del 2020. Aquí creo que se me adelantó un poquito el video. A ver, déjenme ver si lo logro adelantar. Pero aquí justamente nos pasó que se nos atravesó el tema de la pandemia, y pues a través de la pandemia obstaculizó y fue un riesgo que en realidad pues no considerábamos. Nadie creo que imaginaba que llegara a pasar una pandemia de la magnitud que sucedió, y pues toda la parte de la operación de la misión empezó prácticamente, empezamos y un mes después fue cuando mandan a todos a casa. Entonces, esta parte de la operación de la misión, pues sí fue todo un reto para el equipo. De hecho, aquí van a ver el día del despliegue. Por eso regreso un poco el video. Este es cuando la cápsula Dragón se acopla a la Estación Espacial Internacional, cuando los astronautas reciben los suministros. De hecho, entre ellos reciben alimentos que les mandan desde la NASA. Esta grabación que yo les estoy mostrando es de la NASA como tal. Y bueno, ya estaban aquí y ahí fue el día del despliegue. Miren, esas son unas imágenes y si pueden ver esa cajita con tapa roja, como les decía, era el ASTECSAT-1 en su liberación desde el espacio en febrero del 2020, ¿no? Algo tan diminuto, pero creando historia en nuestro país. Cabe mencionar que el otro satélite de 2 unidades que se desplegó a la par también fue de nuestro mentor Andrés Martínez, quien llevaba 2 misiones, en este caso en el cohete, ¿no? Y bueno, aquí, como les mencionaba, el cierre del proyecto, como todo proyecto tiene un inicio, tiene un fin, pues tuvimos que hacerlo de manera virtual.
El cierre no significaba que el satélite ya no funcionara, simplemente había que cumplir con toda la igual documentación y la parte de los protocolos para dar por terminado como tal el proyecto. Esto fue una reunión virtual el 1 de octubre del 2020. De hecho, esta fila de acá arriba, de hecho acá pueden ver a Andrés Martínez de NASA, nuestro mentor principal, Eddie también de NASA, Juan Carlos López de NASA, José Cortés de NASA, el maestro Carlos Duarte, nuestro rector, el vicerrector y director general del proyecto y varios de los maestros que estábamos participando en el proyecto y algunos de nuestros estudiantes que igual pues participaron de este cierre presentando las lecciones aprendidas del proyecto. Cada sistema de los 11 sistemas que les mostré en la EDT documentaron justamente y actualizaron la documentación de las lecciones aprendidas del proyecto, ¿no? Y bueno, desde el área de PM, yo tengo aquí algunas lecciones aprendidas que igual ahorita que las vean digan, bueno, pues estas son lógicas. Probablemente sean muy lógicas para la parte de la industria, pero a la parte de la academia, créanme que costó muchísimo trabajo y creo que hasta la fecha es un trabajo que seguimos haciendo o que por mi parte me sigue tocando trabajar con los estudiantes. La importancia justamente del área de Project Management, que no nada más es hacer un proyecto por hacerlo, sino que todo lleva justamente un plan, una creación, una forma de trabajo detrás de todo, ¿no? Entonces aquí tengo, bueno, como primera lección, todo el equipo tenía que entender la importancia de la administración de proyectos para el éxito de ya que este sistema, pues sabemos, los que estamos en esta disciplina, que permite orquestar el trabajo de los demás. Y creo que esto, lo valioso de este proyecto es que al ser NASA el mentor principal de la misión, no permitió que jamás dejáramos de perder ese objetivo de llevar una buena administración del proyecto. Entonces, eso permitió para que muchos aprendieran de esta área. Como número 2, todo el equipo debe documentar sus avances, pruebas, resultados. Como buenos estudiantes, incluso profesores científicos en laboratorio, no tenían buenas prácticas para documentar, en este caso, el proyecto, las pruebas, etcétera. Y pues este proyecto, justo por toda la documentación que NASA exigía, permitió entender la relevancia de esta parte. También el respaldar justamente toda nuestra información en un único repositorio bajo una buena gestión de la configuración, que de hecho es parte de los documentos que nos pedía NASA, porque aquí, pues al trabajar con estudiantes, luego que si ellos usan su USB, su Drive o su propio, digamos, repositorio, entonces aquí también fue que aprendieran justamente de estas buenas prácticas. Documentar toda la parte de riesgos. Creo que nadie de los que trabajaron en el proyecto tenían justamente esta pues buena práctica de documentar y entender qué es un riesgo, cómo evaluarlo, cuál es la probabilidad, la consecuencia, cómo pasas de lo cualitativo a lo cuantitativo, generar el plan de mitigación, justamente el plan de contingencia, si el riesgo está activo, si está desactivo. Entonces fue muchísimo aprendizaje para todos los que están dentro del proyecto. Definir desde el inicio justamente el control de cambios. Desafortunadamente algunas veces lo tuvieron que vivir en el camino, que si el sistema de la estructura modificó algo y no le avisó el de electrónica, entonces volvían un caos al proyecto, ¿no? Entonces, al andar del proyecto fueron entendiendo la importancia de llevar un control de cambios, la comunicación dentro del proyecto. Igual, en el momento de planear las tareas en el cronograma, el equipo debe considerar tiempos realistas. Seguramente también les ha pasado en algún otro proyecto, pero cuando yo me sentaba a hacer la planeación del cronograma del proyecto con los maestros, porque eso sí lo planeaba con los maestros líderes de cada área, pues creo que a nadie le gustaba decir como, no sé, esta tarea va a durar, no sé, 3 semanas, ¿no? Y entonces querían verse bien a veces y que decían en vez de 3 semanas, 3 días, lo cual sabes que eso te lleva a un cronograma que no funciona en la realidad, ¿no? Entonces, al pasar de la primera evaluación, fueron entendiendo también la importancia de que las tareas tienen una dependencia, que tienes recursos, que tienes tiempos. Y algo muy importante a destacar aquí con los tiempos es que NASA no solamente nos dio mentoría y además la misión.
NASA pagó el lanzamiento es decir, el viaje, nos pagó el vuelo al espacio, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos es más caro pagar el lanzamiento que el mismo, digamos, costo, aunque también es elevado, pero es más elevado el costo del lanzamiento que el costo del CubeSat. Entonces, las misiones tienen una fecha de salida. Si nosotros no hubiéramos estado en tiempo y forma para hacer las pruebas y para lanzar el satélite en tiempo y forma, lo que hubiera pasado es que hubiéramos perdido una excelente oportunidad, justamente como lo fue el lanzamiento de AztecSat 1, ¿no? Por mencionar un ejemplo. También la integración de un equipo de trabajo óptimo con los perfiles definidos, no importando que sean estudiantes o que seamos maestros, cada uno de nosotros tiene ciertas habilidades, está en ciertas carreras y pues también en función de la carrera, pues también es qué tanto puedes aportar. Ejemplo, en el área de Project Management, pues por ejemplo, chicos de ingeniería industrial, incluso en el área de seguridad y garantía de la misión había industriales porque era un área de auditoría. Lección 8, se debe tener muy claro el inicio de las funciones y responsabilidades de cada sistema y subsistema y que entendieran que necesitaban integrarse a trabajar de manera colaborativa. Todos los sistemas son importantes, al final todos iban a ir dentro de la cajita de 10 por 10 por 10 y muchas veces al trabajar con estudiantes cuesta mucho no quieren trabajar en equipo, yo lo hago solo mejor, esto pasa mucho en clases. Pero aquí no podían darse el lujo de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando y cerrando esta sesión, pues tenemos justamente qué impacto y resultados dio esta misión, no solamente en la universidad, no solamente en los estudiantes, sino como tal en nuestro país. AztecSat 1, cabe mencionar que comenzó su operación a los 40 minutos de su despliegue, mandando su primer mensaje a Global Star. Andrés Martínez, mentor de la NASA, nos platicaba que a él le ha pasado en varias misiones que lanzan el satélite, se despliega y a veces tardan días, horas o semanas en poder localizar y justamente que mande la primera comunicación, ¿no? Afortunadamente, AztecSat 1 funcionó como se esperaba. Primero iniciaba, una vez que digamos que la estación espacial al liberarlo, pues sigue en su avance, se esperaban 40 minutos para que el satélite despertara, desprendiera sus antenas y pudiera empezar a comunicarse. Y afortunadamente eso pasó. Estas imágenes que aquí les estoy mostrando, hay algunos estudiantes en la primera imagen del lado izquierdo que están en el centro de operación justamente de la misión, con algunos de sus profesores encargados, monitoreando ese primer VIP. Ahí recibieron ellos la primera señal de que AztecSat 1 funcionaba de manera correcta. Y en la segunda foto, de hecho, donde acá aparezco, estábamos otra parte del equipo viendo justamente la transmisión en vivo que nos hizo la Estación Espacial Internacional del despliegue del satélite. Esto nos abrieron la universidad a las 6 de la mañana para que pudiéramos como equipo estar juntos viendo justamente esta transmisión desde el espacio. Y bueno, ¿qué impacto? Además de chavos que aprendieron de disciplina, que aprendieron de gestión de proyectos, que aprendieron y perdieron muchas veces el miedo de una evaluación o el hablar en público. Pues además, bueno, al ser un hito histórico en nuestro país, también tuvimos la oportunidad de que el proyecto estuvo en un timbre postal. Existe el timbre postal del AztecSat 1. Aquí, parte del equipo, estuvimos justamente en el evento de cancelación del timbre postal en Correos de México y también hubo un boleto de la Lotería Nacional conmemorativo al lanzamiento del AztecSat 1, ¿no? Por mencionar algunos de los elementos históricos. Además, no solo hicimos historia, sino a través de este gran proyecto se han inspirado nuevas generaciones de diferentes áreas y conocimientos del saber. Y bueno, hacemos una gran divulgación para que más jóvenes, niñas también interesadas en el área de la ciencia y la tecnología vean, pues justamente que este proyecto, de hecho pueden verlo aquí en la foto, muchísimas estudiantes mujeres por parte de ingeniería, ¿no? Entonces,
también demostrar la parte de liderazgo de las mujeres en estas áreas STEM. Entonces, bueno, este proyecto creo que trajo muchísima inspiración y mucho trabajo por detrás de. Y bueno, aquí justamente la imagen del timbre postal oficial que se hizo de Aztexat 1, con los logotipos de CONACYT, UPAEP, NASA, Agencia Espacial Mexicana y Correos de México. Y bueno, ahí lo tenemos bien resguardado este momento, ¿no? Entonces, pues, bueno, tendría mucho más que decir, pero a muy grandes rasgos es un poco de lo que llevó este gran proyecto, que además ha inspirado, como decía, no solo a nuestra institución y a más generaciones, sino ha permeado a que más instituciones en nuestro país quieran entrar a este campo espacial y pues intenten justamente desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Que no nada más seamos, pues, usuarios de ella, sino que intentemos esta parte del desarrollar la tecnología y el talento de nuestros estudiantes en el país. Entonces, por mi parte sería todo. Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y por este foro para poder compartir pues los logros que la UPAEP tuvo en su momento y de sus estudiantes, ¿no? Muchas gracias. Erika, los agradecidos somos nosotros, por supuesto. Por favor, comunidad, vólquese en emojis. Qué proyecto tan inspirador. Qué forma de celebrar. Miren, hasta la voz se me escucha emocionada. Qué forma de celebrar el día del PM en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por compartirnos en tan poco tiempo esta maravillosa experiencia. Te la agradecemos muchísimo. Sé que hay muchas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ser selectivos para tratar de abarcar las más que se puedan. Si nos pueden apoyar en el equipo, yo te voy leyendo la pregunta y ya tú nos vas dando algunos comentarios. Muchas Sí, gracias, claro. comunidad, por todas sus preguntas. Muy bien, la primera es, ¿cuál fue el mayor reto presentado durante el proyecto? Esta pregunta es de Araceli, de Guadalajara. Yo creo que uno de los grandes retos, bueno, como ya les mencionaba, hubieron pues muchísimos, pero creo que uno de los grandes retos fue que la parte de la academia, o sea, incluyo profesores y estudiantes, aprendiéramos a trabajar bajo los estándares de NASA, ¿no? Generalmente cada quien, cuando hacen proyectos en la universidad, cada quien tiene su forma de llevarlos y no necesariamente a veces son expertos en gestión o dirección de proyectos, ¿no? Y creo que algo que nos recalcaron mucho desde el inicio es que ese era el distintivo de este proyecto. Si bien es cierto, era la misión, pero era llevar un proyecto bajo los estándares y las evaluaciones de la NASA, ¿no? Y creo que un reto también fue el ver cómo nuestros estudiantes fueron creciendo a lo largo de. Yo recuerdo en especial a una de las estudiantes que una vez que le tocó presentar tal vez en la primera o en la segunda evaluación, se puso muy nerviosa, se congeló, no sabía qué hacer, se quedó callada y el estrés la ganó en medio de la presentación con los ingenieros de NASA enfrente, ¿no? Pero lo más valioso, digo, en ese momento pues ya no hubo más que hacer, sus compañeros entraron al quite y presentaron lo que tocaba, pero lo más valioso es que esta chica en 2 evaluaciones posteriores no la venció el miedo. Decidió regresar y volver a presentar en una evaluación de las más difíciles y venció ese miedo, ¿no? Entonces ahí logras ver pues cómo esta parte de la preparación fue bien importante, pero los formaron también a ellos, ¿no? Entonces, creo que para mí, y desde el área de gestión de proyectos que me tocó trabajar, el poder compaginar a 60 personas de diferentes disciplinas, con diferentes formas de trabajo, diferentes maneras de ver el proyecto, fue de las partes más complicadas. Pero un gran apoyo definitivamente fue Andrés Martínez, porque él siempre estuvo presente en el proyecto como mentor, viajó a México muchísimas veces y siempre se encargó de incentivar y motivar a todo el equipo. Excelente, Erika. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál fue el criterio para la asignación de la misión a la UPAEP? Esta es una pregunta de Eunice en Canadá.
En este caso, NASA ya tenía esta misión pensada y que traían en manos con la Agencia Espacial Mexicana hacer un convenio de colaboración para que alguna universidad en México desarrollara el proyecto. Se tuvo algunos intentos previos, sin embargo, se da de la mano que se desarrolla la carrera de Ingeniería Aeroespacial dentro de la universidad. Y en ese tiempo se tenía una muy buena alianza también con el astronauta de origen mexicano José Hernández. Entonces José Hernández conocía a Andrés Martínez, lo invita también a la institución, van a la inauguración de la carrera, conocen la infraestructura, conocen a los estudiantes, los escuchan presentando otra clase de proyectos y Andrés decide en este caso pues llevar este reto en conjunto con la UPAEP, ¿no? Y le confieren en este caso el proyecto a la universidad entre la parte de los contactos, las alianzas, pero también como que fue el momento idóneo en lo que todo pues coincidió, ¿no? Definitivamente la importancia de los sponsors, ¿no? Muchas gracias, Erika. Tenemos otra pregunta por aquí, equipo. Me parece que no. Y no porque no haya, sino porque vamos un poco. Ah, mira, sí hay otra. ¿Cuál fue la herramienta para la comunicación del proyecto? Esta es una pregunta de Judith Valderas de México. Sí, en este caso usamos en ese tiempo una aplicación en línea que se llamaba Teamwork. Se pagó licencias para los estudiantes, para los profesores, para que lo usáramos como un gestor de proyectos en línea, de tal manera que asignáramos actividades, les llegaran recordatorios, lo usáramos como repositorio de documentos que también se conectaba al Drive y al Dropbox, que eran como herramientas adicionales que teníamos. Y fue la herramienta en línea que utilizamos. Adicional a ello, trabajamos, como mencionaba durante la presentación, con normativa de NASA, pero también con Microsoft Project, ¿no? Yo recuerdo que desde la primera evaluación, Andrés Martínez nos dijo, bueno, en NASA manejamos Microsoft Project. Ustedes no sé qué usen, pero pues ojalá puedan adecuarse a estos proyectos, ¿no? Entonces, pues fue parte de las herramientas que utilizamos. Project, Teamwork, Dropbox, Drive como parte de los repositorios y pues además, en este caso, ciertos también repositorios que nos pedían, no sé, nuestro proveedor NanoRacks, NASA, etcétera, ¿no? Ok, bastante bien equipados. Muy bien, seguimos. ¿Qué ciclo de vida utilizaron? ¿Cómo les fue con sus costos al final del proyecto? ¿Terminaron dentro del plan? Esta es una pregunta de Álvaro Vargas de Vallarta, México. Nosotros usamos un proyecto tradicional. De hecho, ellos planean desde el inicio todo, la parte del cronograma, la parte de los riesgos, la parte de los costos, todo es planeado desde el inicio. Recuerdo que de hecho en algún otro proyecto que se iba a hacer en lo sucesivo, no solamente de la UPAEP, sino con otras universidades que iban a trabajar con NASA, alguien dice, ¿podemos utilizar metodología ágil? Y nos dicen, no, nuestros proyectos no van o no casan en este caso con la parte de la metodología ágil. Tal vez un pequeño pedazo puede ser en el desarrollo del software, ¿no? Pero como tal, la planeación se lleva desde el inicio. Para ellos es bien importante saber desde el inicio hasta dónde va a llegar el proyecto, la planeación, el costo, el desempeño, etcétera, el equipo que vamos a tener. Y con respecto al tema de los costos, sí, afortunadamente, como tuvimos que hacer estos aprietes a la parte del plan del proyecto, no perdimos, por ejemplo, el tema del lanzamiento, ¿no? Y afortunadamente tampoco hubo ningún accidente como luego sucede en los lanzamientos que pierden la carga útil que llevan. Afortunadamente en nuestro caso no pasó nada de eso. Pues sí acabamos conforme al tema de los costos en el proyecto. Cabe mencionar que de las cosas más caras, como les decía, era el lanzamiento. Pero también imaginen, porque eso no lo tengo cuantificado porque pues son cifras que no nos comparten, pero imaginen cuánto cuesta usar diario un laboratorio de NASA. O sea, no me puedo imaginar cuánto cueste usar ese equipo, ¿no? Y nos dieron 2 semanas de sus especialistas y del uso de laboratorios. Entonces, pues ese es dinero que evidentemente fue en especie, pero que ayudó muchísimo al proyecto, ¿no? Pero sí, en cuanto al presupuesto que nosotros como institución teníamos para el desarrollo del proyecto, estuvimos en forma.
Qué interesante, Erika. Seguimos una pregunta más. ¿Cuál sería la mayor experiencia de un proyecto espacial como este y cómo recomendarías aplicarlo en otro tipo de proyecto y gremio? Esta es una pregunta de Ricardo en Puebla. Ok, pues, ¿cuál sería la mayor experiencia? Yo les puedo decir desde mi trinchera, pues para mí viajar a NASA fue lo máximo, ¿no? O sea, visitar el complejo del Kennedy Space Center, que nos dieran un tour VIP donde entramos a ese emblemático edificio donde salen en la película de Armageddon, yo creo que todos la hemos visto cuando se van a la misión, pues poder entrar ahí y ver cómo ensamblan las naves, eso para mí fue padrísimo, ¿no? Yo como profesión soy ingeniera industrial, yo jamás me imaginé en un campo espacial, ¿no? Y siempre le comento a mis estudiantes, que principalmente son de ingeniería industrial, es como industrial puedes caber en cualquier lado, ¿no? Entonces, como industrial tuve esa gran oportunidad justamente de trabajar en un proyecto espacial. ¿Y cómo lo aplicamos en otro gremio? En mi caso, como la academia, tenemos otro gran proyecto que es una competencia internacional, se llama Baja SAE México, que de hecho están a 2 semanas de irse a competir aquí a San Luis Potosí. Las mejores universidades de México van a esta competencia. Entonces ahora lo que yo trato es justamente trasladar la experiencia que vivimos en el STEXAD 1 para que ellos entiendan que, bueno, eso fue armar un satélite, pero ellos arman un auto, un vehículo off-road todoterreno y que entiendan justamente que todos los elementos que articulan dentro del auto, pues son igual de importantes también, ¿no? Con algo que no funcione, no hay competencia. Entonces, trasladamos estas mejores prácticas de un proyecto espacial a un proyecto automotriz desde la academia, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante porque también los chavos en la universidad trabajan en proyectos de industria y entonces se llevan también estas mejores prácticas y sobre todo, pues trato de transmitirles la importancia de la gestión y la dirección de proyectos, ¿no? Entonces, pues esa parte es bien importante. Yo recuerdo uno de los chicos que en su momento estudiaba ingeniería mecatrónica, también ahí en la universidad y que fue parte de este proyecto de la Sexad 1. Hoy trabaja en otro rubro, en el área de sistemas y servicios, ¿no? Y bueno, ya está certificado igual como PMP, de hecho, ¿no? Entonces, pues este tipo de proyectos le ayudó porque él fue un líder también importante en el desarrollo de la carga útil del proyecto y le ayudó a entender que hay metodologías, que hay formas de trabajo, que hay gestión y sin esto no basta decir se logró el proyecto. Como preguntaban algunos es en qué tiempo, con qué costos, si fue con los recursos que planeaste y eso es bien importante que los estudiantes se lo lleven desde el proyecto, desde la parte académica, ¿no? Que es donde nosotros como maestros los estamos formando. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de ver el chat, pero la gente está volcada, vuelta loca, diciendo que no hay ni palabras para describir lo inspirador que está haciendo tu conferencia. Ay, muchas gracias, qué No, gusto. de verdad, tienes que darte un tiempo para leerlo. Mira, acá hay una pregunta más. Saludos. ¿Cuál sería el mayor consejo que daría a las nuevas generaciones que están interesados en formar parte de la gestión de proyectos? Y esto es una pregunta de un estudiante, se llama Roberto y justo es de la UPAEP. Yo justamente les digo y que, bueno, yo les imparto la materia justamente de administración de proyectos en la universidad. Entonces, a través de esta materia siempre los invito a buscar la parte de las certificaciones, ¿no? Y como estudiantes a veces lo ven como súper lejano, ¿no? Así de yo apenas estoy estudiando, no tengo experiencia, ¿cómo voy a lograr una certificación, no? Y justamente acercándolos a conocer y que sepan que existen otras como el CAPM, siempre les digo, ¿no? Busquen, estudien, ya llevan la materia, prepárense. Un valor agregado es salir con un certificado de CAPM y además tu título como ingeniero, ¿no? Esto ya te da una diferencia competitiva justamente a la hora que buscas un trabajo, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que se formen en esta parte de dirección de proyectos, así como el tema del idioma hoy en día, pues ya es un diferenciador. Yo creo que llevar en tu CV las habilidades blandas y de dirección de proyectos es otro plus que ya buscan las organizaciones, ¿no? Definitivamente. A ver, vamos a ver si hay otra pregunta por acá. Parece que ya no. Parece que estamos
Perfecto, llegando al final. Y bueno, Erika, en nombre de Proyectando México y de los 5 capítulos de PMI, quiero agradecerte por tu valiosa participación en este webinar. Definitivamente tu experiencia y el conocimiento que nos has compartido enriquece a toda nuestra comunidad. Nos inspira a seguir impulsando proyectos que generan gran impacto, como es el caso que hoy nos presentas, totalmente multicultural, multigeneracional, multidisciplinario. ¿Qué más inspiración podemos encontrar esta noche? Así que es un honor para mí entregarte a nombre de los 5 capítulos de México este reconocimiento por tu destacada contribución a nuestra serie de webinars, Los proyectos más influyentes de México 2025. Muchísimas gracias, Erika. Aplausos y emojis, por favor, para ella en esta noche. Y veo que ya nos acompaña también Daniel. Adelante, Dani. Muchas gracias, Iri, por cederme la palabra y bueno, muchísimas gracias también a la maestra Erika del Carmen Sevilla por esta excelente exposición. Como bien mencionabas y pues bueno, vemos a nuestra comunidad muy emocionada de poder conocer más acerca de este proyecto, que sin duda es uno de los proyectos más influyentes de México. Y bueno, pues muy contentos de contar con tu participación, Erika. Muchas gracias por la invitación. Les he de confesar que cuando yo entré justamente a este mundo, bueno, primero entré a la parte de la gestión de proyectos, obviamente desde la parte de cómo yo estudié la carrera, etcétera. Pero cuando me metí de lleno justamente fue la parte de las TechSat, por el perfil de ingeniero industrial, la parte del dominio de estas herramientas, como que me invitan a participar en esta parte del proyecto. Y pues justamente Andrés Martínez, mentor del proyecto, pues como que me decía, vete por este camino, certifícate, ya tienes la experiencia, busca, busca, busca. Y bueno, me fui adentrando a esta comunidad, soy miembro del PMI México, de hecho agradezco mucho a Arturo también, el presidente del PMI México, por considerarme para esta invitación, pero antes de entrar justamente pues, a todo este círculo, yo pensaba, ¿y cómo le harán o cómo seleccionarán los proyectos que presentan en los webinars de Proyectando México, ¿no? Porque estas series ya llevan tiempo, alguna vez escuché algunos otros proyectos que han habido a lo largo del país y de empresas distinguidas. Y yo decía, ¿cómo será la selección de estos proyectos? A mí me encantaría compartir con nuestra comunidad justamente lo que estamos haciendo también desde el área académica, ¿no? Porque es donde inicia la formación. Para ir a la industria primero pasaron todos por la universidad, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo será? Pero bueno, yo nada más entraba a los webinars, veía, busqué mi certificación, después tuve la oportunidad de participar en algunos eventos de Latinoamérica. Pues Arturo me invita a formar parte del capítulo México y bueno, ahí estuve contribuyendo, fui mentora para certificar, etcétera. Y bueno, el día que me llama para decirme, oye, estamos pensando en la iniciativa de Proyectando México, que presentes tu proyecto de Aztec SAT-1, ¿no? El proyecto de la institución del UPAEP. Yo dije, wow, o sea, sí quiero, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, de verdad, agradecidísima por la invitación y pues sobre todo también por la coincidencia de la fecha, o sea, qué mejor manera de celebrar que pues presentando este proyecto que para la universidad fue lo máximo, creo que para los maestros que participaron también y para los estudiantes pues también, ¿no? Entonces, pues hicimos historia y yo creo que este proyecto ha dejado legado para muchas otras generaciones, no solamente en el campo espacial, ¿no? Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Eri, por participar y bueno, y por acercarte a la comunidad de Project Managers del PMI. Y bueno, está con nosotros también acompañándonos Arturo Barrios, que es el presidente del capítulo México. Adelante, Arturo. ¿Quieres mencionar algo? No, no te... Creo que no te alcanzamos a escuchar, Artur. No sé si tienes mute en tus...
Creo que no. Si puedes cambiar de micrófono, porfa, para... Bueno, en lo que Arthur cambia de micrófono y te dedico unas palabras, nada más quiero aprovechar estos minutos para poder, justo como mencionabas, Erika, cómo acercarse a la comunidad, cómo ser parte de estos espacios, pues lo que más queremos es justamente crecer esta comunidad. Y si ustedes que nos están viendo quieren compartir sus experiencias, estamos en búsqueda constante de proyectos así de influyentes como los que hemos presentado, ¿no? Este es el cuarto webinar de la serie de este año y estamos muy contentos de poder decir que esta comunidad de Project Managers y de estos webinars, pues es una comunidad tan sólida como la que ya tenemos el día de hoy. Entonces, bueno, ahí está la página del PMI para quienes quieran unirse y estén dudando si pertenecer al PMI. Créanme que acercarse al PMI trae muchos beneficios. Tenemos 5 capítulos en México y bueno, pues estamos muy cerca de todos ustedes. Creo que ya te escuchamos, Arturo. Erika, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. perfecto. Adelante, por favor. Perfecto. Gracias. Erika, básicamente el mensaje es agradecimiento y felicitación por esta charla tan inspiradora. El ASTECSAT 1 fue el ejemplo perfecto de cómo una magnífica gestión de proyectos puede transformar aquellos sueños ambiciosos en resultados tangibles que hacen historia. Su caso es una lección magistral de liderazgo, colaboración y, por supuesto, buenas prácticas que ponen enfrente al talento mexicano y lo llevan hasta el espacio. Una magnífica forma de celebrar el Día Internacional de la Administración de Proyectos. Gracias, Erika. Eres una inspiración y un orgullo para México y, por supuesto, para toda nuestra dirección de comunidad de proyectos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Arthur, por estar presente. Y bueno, pues los invitamos a ser parte del PMI para poder pertenecer a esta comunidad, para poder acceder a todos los beneficios que nos da este instituto, ¿no? Acceso a entrenamientos, descuentos en las certificaciones y, bueno, la posibilidad también de ser voluntario y contribuir al crecimiento de la profesión en México, ¿no? Como lo somos todos los que pertenecemos a los capítulos y a este tipo de iniciativas. Queremos aprovechar este foro y que todavía tenemos mucha gente en esta sesión para poderles dar unos anuncios finales. Uno es que este 13 de noviembre sale ya la nueva edición de nuestra revista Proyectando México. Como ustedes saben, llevamos ya 2 ediciones en este 2025 y estamos por sacar la tercera edición. Sale el 13 de noviembre y ese mismo día vamos a tener un webinar con todos los autores de esta nueva edición. Así que los invitamos. Hay unos temas, la verdad, súper interesantes, como vamos a hablar sobre el fracaso del DeLorean, ¿no? Aquel auto mítico, que bueno, pues hoy es mítico justamente por el fracaso, pero vamos a hablar de qué lecciones nos deja una historia como la del DeLorean. Vamos a hablar para todos aquellos emprendedores en cómo pensar como project manager al invertir o emprender. Vamos a hablar sobre un megaproyecto urbano que redefine la planeación sustentable en México. También traemos un artículo bien interesante sobre el liderazgo emocional y cómo este liderazgo emocional es una ventaja estratégica para los equipos de alto desempeño. Y vamos a hablar también sobre una PMO operativa como motor de la transformación organizacional. ¿Sale? Entonces son 5 temas súper interesantes, no se la pierdan. Necesitamos su retroalimentación. Recuerden que como buenos project managers nos gusta ver qué podemos hacer mejor para la siguiente. Así que si pueden escanear este código QR o si pueden darle clic a el vínculo que ahí aparece, pueden tomar un screenshot de su pantalla en este momento o en el chat también colocamos un mensaje con este link. Queremos su retroalimentación y bueno, para todos aquellos que nos den su retroalimentación, vamos a darles a cambio un código para que puedan acreditar 1.5 PDUs para todos aquellos que andan en busca de PDUs para renovar sus certificaciones. Pues bueno, una plática tan enriquecedora como la que tuvimos el día de hoy con Erika, pues bien vale esos PDUs, bien ganados, ¿vale? Y pues ya por último,
recuerden que estamos en un día súper especial. Estamos celebrando el Día Internacional de la Dirección de Proyectos. Así que los invitamos a subir una fotografía, un screenshot, algo que haga referencia a esta participación que ustedes están teniendo en su LinkedIn y que puedan, por favor, etiquetar a Proyectando México y que utilicen los hashtags IPM Day o IPM Day 2025 o el hashtag Proyectando México o el hashtag Webinars Proyectando México. Y sobre todo los invitamos a llenar de corazoncitos, de likes, de interesantes o de todas las reacciones que ustedes pueden encontrar en LinkedIn a todas las personas que suban algo de este webinar, ¿no? Los invitamos a reaccionar, a hacer esta comunidad mucho más grande, porque al final, bueno, pues estamos haciendo más grande esta comunidad de esta profesión y bueno, eso va a traer beneficios para todos. Y listo, pues creo que hemos llegado al final. Ahora sí podemos decir que muchas gracias por su atención. De nueva cuenta, muchas gracias, Erika, por tu tiempo, por la energía, por tomarte el tiempo de preparar esta presentación para nuestra comunidad. Créeme que estamos muy agradecidos por ello. Y bueno, pues estén atentos de nuestras redes sociales, porque todavía tenemos un webinar más. Vamos a tener un webinar más antes de que finalice el año. Ese webinar va a estar enfocado en empleabilidad, así que no se lo pierdan. Estamos haciendo todo lo necesario para tener una speaker que, bueno, nos va a dejar muchas lecciones aprendidas en temas de empleabilidad para project managers. ¿Ok? Entonces, pues muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego.